A ver, hay equipos de fútbol y luego hay instituciones, clubes que son directamente el alma de una ciudad entera. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos gigantes, el Club de Fútbol Monterrey, un equipo que ha convertido sus colores en un auténtico estandarte de orgullo, de trabajo, de grandeza, y no solo en México, sino en todo un continente. Buf, esta frase es que lo clava, ¿eh? Lo resume todo a la perfección. Porque para entender de verdad al Monterrey hay que tener muy claro que el fútbol allí es otra cosa. Es muchísimo más que un partido del domingo. Es una herencia, una identidad que se vive con una pasión que roza lo religioso. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente lo que hace a este club tan especial? ¿De dónde viene esa identidad tan profunda? Pues la respuesta está en un concepto clave, una idea que lo define todo. Y no solo al equipo, sino a toda la ciudad que está detrás. Ahí está. El espíritu regio. Exacto. Es esa mentalidad de no rendirse nunca, ¿sabes? De construir el éxito a base de curro, de disciplina, de apretar los dientes. Esta idea es literalmente la columna vertebral de toda esta historia. Es clave que nos quedemos con esto. Y claro, para entender de verdad ese espíritu, no hay más remedio que irse a los inicios, a una historia marcada por la tragedia, pero también por una voluntad de hierro para salir adelante. A ver, pongámonos en situación. El club nace en el 45, pero es que su historia casi se acaba antes de empezar. Un accidente de autobús terrible, problemas de dinero y el club desaparece. Lo borran del mapa. Pero claro, aquí es donde entra en juego ese espíritu regio del que hablábamos. En los años 50 el club resurge, vuelve de sus cenizas para quedarse. Su historia desde el minuto uno es una de pura supervivencia. Y con ese renacer, claro, se consolida también su identidad visual, esas franjas azules y blancas tan características. De ahí viene el apodo Rayados, que hoy conoce todo el mundo. Se convierten en mucho más que un uniforme, son un auténtico emblema. Bueno, una vez superada la etapa de sobrevivir y asentarse, el club pasa al siguiente nivel, la conquista. Y aquí es donde la leyenda de Monterrey empieza de verdad a escribirse con letras de oro, con títulos y un dominio, incontestable. El primer gran golpe sobre la mesa llega en el 86, el primer título de liga. Y el contexto es tremendo. La ciudad estaba hecha polvo por el huracán Gilberto, así que esa victoria no fue solo un trofeo, ni mucho menos. Fue una inyección de moral brutal para toda la ciudad, la prueba de que se podían levantar. Y justo eso, esa sensación de que estaban destinados a cosas grandes. Esa victoria lo cambió todo. Fue el clic en la mentalidad. Demostró que el equipo ya no estaba solo para competir, estaba para ganar. Ahí se plantó la semilla de la ambición que lo cambiaría todo. Y vaya si dio frutos esa ambición. A día de hoy, 5 títulos de la Liga Mexicana. 5, un número que los coloca sin ninguna duda como una de las grandes potencias a nivel nacional. Pero ojo, porque si el número anterior es importante, este es de otro nivel. 5. 5 títulos de la Champions de la CONCACAF. Esto es lo que los convierte en un gigante internacional. Ya no hablamos solo de México, hablamos de dominar un continente. Y claro, gran parte de ese dominio continental tiene nombre y apellidos. La era dorada, entre 2009 y 2013, con Víctor Manuel Bucetich al mando. El Rey Midas, le llamaban. Y con razón, durante esos años es que el equipo era una máquina, prácticamente imbatible. Mirad esto. Ganar la Champions de la CONCACAF una vez ya es complicado. Ganarla 3 veces seguidas es una auténtica salvajada. Una hazaña que poquísimos equipos en el mundo pueden contar. Esto es lo que les catapultó a la élite, lo que cimentó su leyenda y les permitió ir al Mundial de Clubes a medirse con los grandes de Europa. Pero, a ver, un club no es solo la vitrina de trofeos. Un club son sus símbolos, sus estadios y sobre todo las leyendas que han defendido esa camiseta. Vamos a meternos en ese panteón de mitos. Los Rayados han tenido 2 casas y cada una cuenta una parte de la historia. Primero, el Estadio Tecnológico, el alma, el lugar donde se coció todo durante más de 60 años. Y luego llegó esto, el Estadio BBVA, el gigante de acero. Esto no es un estadio, es una declaración de poder, una auténtica maravilla de la arquitectura que simboliza el Monterrey moderno y orgulloso. Y claro, en esos estadios jugaron mitos, nombres que son sagrados. Humberto Chupete Suazo, para muchos, el más grande, un genio. Rogelio Funes Mori, el mellizo, el hombre gol, el máximo goleador de la historia. El abuelo Cruz, el héroe de aquel primer título del 86. Y Jonathan Orozco, el candado en la portería durante la era dorada. Es que cada nombre es un capítulo de la historia del club.
Vale, hemos hablado de historia, de títulos, de leyendas, pero seamos sinceros, nada de esto tendría el mismo sentido sin la pieza clave, el verdadero motor del club, su increíble afición. El corazón que late en el estadio se llama la adicción. Y su nombre, desde luego, no es casualidad. Están considerados una de las aficiones más fieles de todo el continente, famosos por esos mosaicos gigantescos que montan, por no callarse ni un segundo en los 90 minutos. Para esta gente, ser rayado no es algo que se elige, es algo que se hereda, de padres a hijos. Al final, llegamos a la clave de todo esto. Rayados es mucho más que un equipo de fútbol. Trasciende el deporte. Es el gran embajador de ese espíritu regio. Es un pilar para la comunidad y es, sobre todo, la máxima expresión de orgullo de una ciudad currante, una ciudad que se ha hecho a sí misma a base de esfuerzo. Y todo esto, todo este recorrido, nos lleva a una pregunta final casi obligada, poniendo todo en la balanza. Su historia, su dominio continental, ese estadio que es una locura, su afición. La pregunta queda ahí, en el aire. ¿Se ha convertido Monterrey, gracias a los Rayados, en la verdadera capital del fútbol mexicano? Ahí lo dejo.